Amén, 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 amén. ¿Cómo va la iglesia? ¿Todo en orden? Eso espero, eso espero. Tenemos mucho trabajo este fin de semana, ¿verdad? Mucha emoción. El martes son las elecciones, mucha emoción. Hoy juegan los Jags. Ya sabemos lo emocionante que eso es para nosotros. Es terrible, pero está bien. Estaremos arriba en el cielo, hermanos. Adelante, Jags. Soy un fan. Ayer fue muy emocionante. El partido Georgia-Florida fue divertido. Sí, alabado sea Dios. Y ahora sobre qué comenzar. Después del jueves, el día de la Reforma fue un gran día. ¿Todos saben de qué hablo? No me digan Halloween, paganos. Era el día en que Martín Lutero, un joven católico, comenzó a leer la Biblia. Ya saben, eso es peligroso. ¿Quién aquí crece como católico y comienza a leer la Biblia? ¿Adivinen por qué están aquí? Muy bien. Entonces, llegó a una parte que decía: el libro de Romanos parece enseñar que somos justificados por la justicia de Cristo y no por nuestra propia justicia. Y no solo eso, estaban vendiendo indulgencias, como si pudieras pagar dinero para salir del infierno o liberar a tus seres queridos del purgatorio, y eso no estaba en la Biblia. Por eso Lutero escribió las 95 tesis, exponiendo los problemas que tenía con la iglesia. Básicamente dijo: tengo 95 problemas y el Papa es uno. Esencialmente eso es lo que pasó. La ira como pasador de una granada es una emoción que puede tener consecuencias negativas para nuestra salud física y mental. La Biblia nos recuerda eso más de 200 veces. Los científicos han confirmado que la ira prolongada puede elevar el ritmo cardíaco, aumentar la presión sanguínea y debilitar el sistema inmunológico. También se ha observado que vivimos en una época en la que el mundo parece estar más triste, enojado y estresado que nunca antes, a pesar de tener una vida relativamente segura, conveniente y cómoda. Por lo tanto, es importante aprender a controlar y manejar nuestra ira para así tener una vida más saludable y equilibrada emocionalmente. La gracia de Dios es una de las herramientas prácticas que nos ayuda en este proceso. Aunque la ira en sí misma no es mala, puede convertirse en una señal de que estamos alejados de Dios y de sus enseñanzas. Es necesario que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a controlar nuestra ira y que nos guíe en el camino de la paz y la reconciliación. Es importante que seamos honestos con nosotros mismos y reconozcamos nuestras luchas internas para así poder abordarlas de la manera adecuada. No debemos avergonzarnos de nuestras emociones, sino aprender a manejarlas de manera saludable y constructiva. Al hacerlo, estaremos cultivando una vida de armonía interior y contribuyendo a la paz y el bienestar en nuestras relaciones y en nuestro entorno. La ira es considerada como la principal causa de accidentes de tráfico y la conducción agresiva representa el 66% de las víctimas mortales. Parece ser un problema. Sin embargo, aún hay personas que dicen: yo no estoy enojado. Permítanme revisarlo. Es posible que estés enfadado si tus hijos se asustan cada vez que los llamas por su nombre. También podrías estar enfadado si constantemente te preguntas: ¿cómo pueden ser tan tontos? Incluso podrías estar enfadado si nunca gritas, pero tu respiración suena como el freno de aire de un autobús. Podrías estar enfadado si te aferras al pasado y sigues hablando de ello, tratando de demostrar que tienes razón. También podrías enfadarte si te preguntan constantemente: ¿qué te pasa? Y tú respondes: es solo mi cara. Podrías enfadarte si en Home Depot te reconocen por tus frecuentes compras de yeso y masilla. Incluso podrías enfadarte si los árbitros de las ligas menores temen enfrentarse a ti. Si usas el cepillo de dientes de tu marido para limpiar el váter, eso también podría enfadarte. Puede que tengas un problema de ira si no eres capaz de colocar una pegatina de 1122 en tu coche debido a tu falta de cortesía al conducir. Te entiendo. Si necesitas que tu pastor sea un experto en control de la ira para enseñarte, entonces estoy descalificado porque también puedo enfadarme. Puedo ser apasionado y emocional. Ya te lo he contado antes, pero hace unos años mi hijo jugaba al fútbol americano sin contacto, el juego de normas extrañas.
Él era el quarterback y su mejor amigo Colin era el receptor. Eran muy buenos y establecieron un récord de touchdowns. Teníamos la oportunidad de ganar el título cada 2 años debido a la organización por edades. Así que jugábamos para ganar. Mi amigo Scott, Sean y yo entrenábamos junto a nuestro equipo. De vez en cuando un chico al que reclutábamos para el equipo decía que su padre decía que esto era solo por diversión. Y yo le decía, dile a tu padre que es un perdedor, ¿vale? Aquí jugamos para ganar y eso hicimos, obteniendo muchos triunfos en el partido por el campeonato en UNF. Dado que era una final, contamos con varios árbitros, alrededor de 2 en este caso. Una vez más, JP fue el mariscal de campo y nuevamente se trataba de fútbol de bandera, es decir, no podíamos ni tocarnos. Por lo tanto, cuando JP lanzó el balón, un chico grande lo golpeó sin previa sanción. Comencé a gritarle al árbitro, un joven de 19 años que probablemente ganaba $8 por partido. Le pregunté qué estaba haciendo y por qué no había sido señalada una falta al mariscal de campo. Sin embargo, el pobre chico me miró y dijo que no había visto la jugada. A continuación, mencioné lo que Jesús dijo sobre no matar, que si odias a alguien en tu corazón, ya lo has asesinado. Confieso que lo asesiné en mi corazón y grité, lo cual atrajo la atención de una señora del equipo contrario que me saludó como el pastor Hobby. También la juzgué en mi corazón. Está claro que tengo problemas y seguramente tú también los tienes. Por lo tanto, debemos hablar sobre ello. ¿De qué manera la gracia está relacionada con nuestras emociones y nuestra ira? Santiago, el hermano de Jesús, nos ayuda a comprender cómo navegar por eso. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19, nos insta a conocer esto. Este verso en realidad sirve como una transición. Lo que Santiago desea que comprendamos está expresado en el verso 18, donde se nos dice que hemos renacido por medio de la palabra de la verdad. Al poner nuestra fe en Jesucristo, su Espíritu habita en nosotros como una semilla que germina y produce paz de adentro hacia afuera. No existe tal cosa como un cristiano infructuoso. Cuando nos impacta el tren de la gracia, todo cambia gradualmente para ser más como Cristo. Esta transformación no se puede fabricar por nosotros mismos, sino que ocurre de dentro hacia afuera. Los síntomas que Santiago menciona son evidencia de una vida contagiada por el Evangelio, al igual que cuando estás contaminado con la gripe y tienes síntomas como congestión nasal y fiebre. Del mismo modo, cuando estamos contagiados del Evangelio, empezamos a mostrar signos que provienen de Él y no de nosotros. Santiago enfatiza que sepamos esto antes de abordar el tema de lo que debemos hacer, ya que eso es lo que todos queremos saber, la lista de actividades a llevar a cabo. Antes de hablar de la actividad, es importante comenzar con la identidad, ya que precede a la actividad. El autor nos dice que debemos saber quiénes somos antes de hablar de lo que sucede en nuestro interior. Nos etiqueta como amados. Mi pregunta para ti es, ¿sabes quién eres? Tal vez sea por eso que estás tan enojado, ya que a veces la ira es una forma de fingir control cuando nos sentimos fuera de control. A. Dewalui. Tauser, un antiguo teólogo fallecido, solía decir que lo más importante es lo que pensamos cuando pensamos en Dios. Por ejemplo, si crees que Dios está distante, probablemente también vivirás una vida distante de Él. Si lo ves como un juez que impone reglas, tratarás de vivir de acuerdo con esas reglas. Si crees que Dios es solo una criatura celestial a la que no le importa lo que sucede, seguramente llevarás una vida licenciosa. Entonces, lo más importante es lo que pensamos cuando pensamos en Dios. Yo agregaría que lo segundo más importante es lo que creemos que Dios piensa de nosotros. La mayoría de nosotros pensamos que Él está frustrado con nosotros. ¿Por qué? Porque a menudo nosotros mismos nos frustramos. ¿No es así? Hemos decepcionado tantas veces, no hemos cumplido con nuestras promesas, nos hemos defraudado a nosotros mismos.
Y porque también vivimos con personas frustrantes, creemos que Dios se sorprenderá por las cosas que hemos hecho en el día de hoy. Pero no es así. Dios nunca se ha sentado en el cielo pensando en qué tipo de cosas estamos haciendo. La Biblia nos enseña que el verdadero amor proviene de Dios, no de nosotros. Dios nos amó primero y mandó a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. Jesús cumplió con ese pago en la cruz, satisfaciendo así los requisitos de la justicia y la santidad de Dios. Por lo tanto, aquellos que están en Cristo no pueden desagradar a Dios. Él nos ve como amados. Esta palabra amado significa exactamente eso. Si somos amados por Dios, entonces también podremos amarnos los unos a los otros. Recordemos el nombre que Dios se dio a sí mismo. Yo soy el que soy. Dios es ser y Él nos ama. Para expresar verdadero amor y no ira hacia los demás, primero tenemos que saber que somos amados por Dios, no por ser perfectos, sino porque Él es perfecto. Algunos de ustedes pueden sentir enojo porque no entienden que son amados por Dios. Dios nos dice claramente, sepan esto, mis amados hermanos. Esto es para cada persona. Luego nos da un proceso en 3 pasos: ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. La ira del ser humano no produce justicia. Por ende, debemos dejar de lado nuestras malas acciones y recibir con humildad la palabra de Dios, que tiene el poder de salvar nuestras almas. Esto se aplica a cada persona, así que apliquémoslo a todos. Personalmente debo admitir que tengo aún mucho que avanzar en el control de la ira. Listo, lo dije de nuevo. Anoche hablé de esto, pero Gretchen me dijo que no era apropiado mencionar apestar en la iglesia, así que evitaré decirlo, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que trato de aplicar cuando hay situaciones enojosas. Una vez estaba haciendo un examen de personalidad en mi sala de estar. A menudo realizamos estos exámenes en nuestro equipo y siempre contestamos preguntas sobre quiénes somos. No sé quién nos los hace hacer, pero siempre son preguntas al azar. Es absurdo, por ejemplo, preguntar si preferirías patear a un bebé o apuñalar a un cachorro. En ese momento, Gretchen se acerca y me pregunta qué estoy haciendo. Le respondo que estoy realizando un examen de personalidad. Ella comenta que eso es fácil y le pregunto qué quiere decir con eso. Ella pide gracia y aclara que no fue ella quien usó esa frase. Aunque parezca loco, pido que oren por ella, ya que creo que tiene un problema cardíaco. En cada uno de estos exámenes siempre me dicen lo mismo, que soy agresivo, impulsivo y un tipo 8 en el eneagrama. Pero recuerdas Strength Finders, ¿no? Mi fortaleza principal en ese test era la competencia. Sin embargo, CS. Lewis decía que era el mayor pecado debido a que surge del orgullo. Me siento triunfante en el pecado. Por otro lado, James dice que cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de nuestras acciones y no culpar a nuestro perfil de personalidad. Es común que la gente se escude en frases como no es mi culpa, es mi forma de ser, soy un 8, soy impulsivo. Pero no hay excusas para el pecado y la ira. James también menciona que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y enojarnos, así como para tuitear, comentar y reenviar mensajes. Tal vez haya añadido un par de acciones, pero todas estas son aplicables según él. Él dijo que deberíamos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y enojarnos. Ha estado en el ministerio durante 32 años y nunca antes había visto tanta gente enojada como en los últimos 4 años. Cree que esto puede deberse a que hace unos 4 años se esperaba que nos quedáramos adentro solos durante 6 meses. Algunos lo hicieron durante mucho más tiempo. Aunque California todavía está en espera, ya no importa. Todos los días las noticias mostraban cómo el mundo estaba en llamas y después
Algunos guerreros del teclado iban a sus teclados y decidían que también iban a quemar algunas cosas. Por eso quiero preguntarte, ¿eres rápido para escuchar y lento para hablar? ¿O eres rápido para defenderte pero lento para entender? Es casi imposible ser rápido para escuchar y entender mientras te preparas para contraatacar y defenderte. Por eso Santiago dice que debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y enojarnos. ¿Por qué, Santiago? Porque él nos va a explicar por qué. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. No es solo cualquier tipo de ira. Específicamente, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. La ira es una emoción poderosa que a menudo supera a todas las demás emociones. Y la mayoría de las veces, la ira surge de expectativas no cumplidas. La ira surge porque las cosas no son como queremos o no salen como queremos. Más adelante en Santiago, él hace la siguiente pregunta: ¿qué causa peleas y disputas entre ustedes? Imagina que les pida a cada uno de ustedes que piense en la última pelea que tuvieron y luego les pida que suban al escenario y expliquen cuál fue la causa de esa pelea. En general, todos diríamos que algo sucedió y por eso nos enfadamos. Quiero decir, James está loco, hombre. Responde a las preguntas que le hacen. Algo raro en la Biblia. Él dice: ¿qué causa las peleas y disputas entre ustedes? ¿No son los deseos de tu interior? ¿Sabes lo que sigue diciendo? Básicamente dice esto: ¿sabes cuál es el común denominador en cada pelea en la que has estado? Tú. Continúa diciendo: la razón por la que estás enojado es porque quieres algo y no lo obtienes. Bueno, eso suena infantil, ¿no? ¿Se lo imaginan? Señores, esposos, imaginan si fueran como: hey, 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 hey. El problema aquí es que quiero algo y no lo obtengo. Suenas como un niño de 2 años. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Y James es como: correcto. A menudo la ira del hombre es porque quiere algo pero no lo obtiene, y esa ira no produce la justicia de Dios porque no conseguimos lo que queremos. Ahora bien, hay un tipo de enojo que puede ser justo, pero el enojo injusto es cuando nos enojamos porque otras personas no están adorando al ídolo mío. La clave es que nos vamos a enojar, ¿verdad? La clave es cómo respondes cuando te enojas. A menudo tratamos de culpar a alguien más o a ciertas circunstancias por nuestro enojo externo. ¿Cuántas veces has dicho: bueno, me has hecho enfadar? Tengo malas noticias. Nadie puede provocarte nada. Tienes que responsabilizarte de ti y de tus propias emociones, y especialmente de tus reacciones a ellas, porque alguna vez has dicho algo, luego has deseado no haberlo dicho y luego has intentado echarle la culpa a tu enfado como si no fuera culpa tuya. Yo no. Escucha, ronda rápida, escucha. Estaba enojado, pero no lo decía en serio. ¿Sabes que lo que sale de ti es lo que hay en ti? Vamos a ponerlo aquí en el estante de abajo. Esta es una botella de agua. Si le quito la tapa y la agito, ¿qué es lo que sale? Agua, no Jesús, agua. Porque aquí dentro hay agua. Solo puede fluir lo que está dentro. Por eso Jesús dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Así que no puede salir nada más. Solo puede salir lo que hay dentro. Así que tu verdadero problema es que tienes un corazón negativo. Debemos tomar responsabilidad por cómo respondemos. Cuando te enojas injustamente, cuando el enojo surge porque no obtienes lo que quieres, es como el humo de un fuego. No está bien. El aviso del motor de tu coche está encendido y el motor es tu corazón. El peligro de excusar tu enojo es que te engañas pensando que el problema está afuera, pero el Evangelio nos pide mirarnos a nosotros mismos antes de mirar a los demás. La ira injusta a menudo tiene miedo y control como raíces. Pero Santiago dice: controla tu enojo, hermano, sé lento en enojarte. No está mal enojarse, sino ser lento en enojarse. Creo que lo que dice Santiago se refiere a Éxodo capítulo 34. En Éxodo 34, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria.
y Dios le dice que le destruiría, pero le revela quién es, lleno de misericordia, lento para enojarse y abundante en amor inquebrantable. En hebreo, la expresión lento para enojarse significa literalmente largo de nariz. Pero Dios quiere decir que tiene una gran paciencia contigo. Te preguntarás qué significa eso. Bueno, el hebreo es un lenguaje lleno de imágenes. Y la forma en que los hebreos creen que se origina la ira es que comienza en tus entrañas o en tus intestinos. Ahí es donde empieza. Y a medida que se va acumulando, empieza a extenderse hasta tu corazón, acelerando los latidos. Luego se adentra en tu cuello, haciendo que tus venas salgan a la superficie. Después hace que tu rostro se ruborice. Y cuando estás realmente enojado, ¿sabes qué ocurre? Tu nariz, tus fosas nasales comienzan a enrojecerse. Es entonces cuando Dios, enojo en mano por las transgresiones en su contra, decide alargar su nariz para que su ira no se desate rápidamente. Dios es lento para enfadarse, por lo tanto, podemos ser asertivos, incluso agresivos, sin ira. El apóstol Pablo también ofrece consejos sobre la ira en su epístola a los Efesios. En Efesios 4:26 comienza diciendo, enfádate. Si lo dejara ahí, algunos pensarían que es ideal, pero continúa, enfádate, porque hay situaciones que pueden generar enojo. Enójate, pero no peques. ¿Es posible enfadarse sin pecar? Sí, de hecho es recomendable. Enójate, pero no peques. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Y no le brindes al diablo ninguna oportunidad, ninguna posibilidad. Da la impresión de que el diablo no debería encontrar punto de apoyo en ningún caso. No le des al diablo lugar para actuar. Personalmente, no quiero que el diablo forme parte de mi vida, ni quiero que intervenga en mi matrimonio o mi familia. Pero cuando dejamos que el enojo no resuelto nos lleve a la amargura, la cual se convierte en punto de apoyo para el diablo. Eso es lo que significa. Deberíamos mantenernos en todo momento lo más alejados posible del resentimiento. En lugar de permitir que las cosas se acumulen y se acumulen, debemos resolverlas inmediatamente. El día de la herida debería ser el momento en el que comienza la sanación. Si no lo haces, dejarás una cuña donde el enemigo pueda entrar. Y todo lo que quiere hacer es robar, matar y destruir. Tengo un hermano 4 años menor que yo. Cuando estábamos creciendo era genial. Yo estaba en 10º grado y él en 6º. Ahora es policía. Si intentara pelear con él, probablemente me electrocutaría y me metería en la cárcel. Pero antes podía darle una paliza todo el tiempo porque yo era mucho mayor. A veces, mientras estaba sentado en la sala de estar en 10º grado, sin hacer nada, leyendo la Biblia y rezando por mi familia, él se acercaba, me agarraba la oreja y se iba. Yo salía corriendo tras él, pero si lograba cerrar la puerta de su habitación, no podía hacer nada. Estaba a salvo. Pero si pudiera meter un pie, hermanos mayores, saben de lo que hablo. Incluso si no estaba completamente abierta, si mi dedo del pie podía pasar, no podrías meter una tarjeta de crédito a través de la puerta. Pero si hubiera un poco de espacio, con el tiempo, podría abrirme camino y entrar en su habitación para vengarme como se lo merecía. ¿Entienden a lo que me refiero? Él dice, ten cuidado, porque eso es lo que sucede con la ira no resuelta. Verán, la ira no resuelta comenzará a fermentar. Y cuando algo fermenta, 2 cosas ocurren. Huele mal y te embriaga. Caminas por ahí con esa ira no resuelta. Si eres una persona amargada, solo digo que hueles mal. Nadie te lo dirá porque te enojarías con ellos. Pero hueles mal y puedes embriagarte con ese tipo de emoción. Por tanto, se dice enfádate y no peques. Si te enfadas sin una causa real, eso es pecado. Pero si no te enfadas cuando hay una causa justa, no estás en sintonía con el carácter y la naturaleza de Dios. Esto es sumamente importante. ¿Se enfadaba Jesús? Sí. ¿Pecó Jesús? No. Incluso si eres nuevo en el estudio de la Biblia, seguramente has escuchado acerca de Jesús enfadándose y limpiando el templo. Sí, se enfadó, pero no reaccionó a sus emociones. Respondió con justicia. Esto es lo que sucedió. Jesús entra en el templo y encuentra cambistas allí. No hay nada malo en que haya cambistas en el templo. De hecho, en Deuteronomio 14, Dios establece el sistema de sacrificios y proporciona una solución para aquellos que viven lejos de la Tierra Santa. Dice algo así como, si vives lejos, vende tu cabra en tu lugar de residencia y traer el dinero. Cuando llegues al templo,
podrás comprar una cabra allí. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, lo que empezó a suceder con el tiempo es que los líderes religiosos comenzaron a utilizar las reglas de Dios para aprovecharse del pueblo y difamar el nombre de Dios. Y esto molesta a Jesús. No están vendiendo los corderos sin mancha y de alta calidad que deberían vender, sino corderos despreciados y sucios. Están difamando el nombre de Dios. Además están cobrando precios excesivos, algo así como una Coca-Cola en Disney. Pecaminoso, ¿verdad? No existe magia en esto, está mal. Esto es lo que estaban haciendo. Jesús entra, ve cómo están aprovechándose del pueblo y difamando a Dios, usando la ley, y se enfada. Dice, la casa de mi padre debería ser una casa de oración, pero la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y luego la Biblia dice que Jesús hace un látigo. ¿Alguna vez has hecho un látigo? No sé cuánto tiempo lleva. Me azotaron mucho, pero mi padre tenía uno prefabricado y estaba enganchado a él. Incluso ese ruido hoy me pone nervioso, ¿de acuerdo? Pero Jesús va y hace un látigo. Me imagino a los discípulos preguntando al jefe qué está haciendo. Y él responde que está a punto de mostrarles lo que va a hacer. Entra al templo, voltea las mesas y azota a la gente. La ira justa siempre lleva a la acción correcta. Así que debemos actuar correctamente con respecto a la justicia de Dios. Si te llamas cristiano y no te indignas por las cosas en nuestro mundo, entonces no entiendo cómo el Espíritu de Dios está en ti. Hay cosas en nuestra cultura que son contrarias al carácter y la naturaleza de Dios. Debemos enojarnos por la mutilación de niños en nombre de la salud, el aborto de inocentes y ser llamado un derecho, el tráfico de niños vulnerables, la entrada de una gran cantidad de fentanilo mortífero en nuestro país, los gobiernos corruptos y las injusticias contra los seres humanos. Debemos indignarnos cuando los hombres maltratan a las mujeres y lo llaman deporte, cuando el gobierno intenta separar a los niños de sus familias por razones ideológicas y cuando hay intentos de adoctrinar a nuestros hijos con contenido pornográfico en las bibliotecas. Hay cosas que debemos hacer. Si entras a mi casa, no voy a rezar por ti. Rezaré para que la limpieza no dure mucho y te enfrentaré con más que un látigo, porque debemos proteger, proveer y defender. En nuestra cultura, en esta república en la que vivimos, hay muchas formas de recibir una sanción. El martes, ve a las urnas y vota por los portadores de la imagen de Dios. Es una forma de luchar por su justicia. Lean la Biblia, sigan a Jesús y voten por la vida, la libertad, la ley, el orden y la justicia. Escucha, particularmente en Florida, hay una enmienda llamada Enmienda 4. Es engañosa y está escrita para que la gente sea engañada. Intenta cambiar la Constitución de Florida, convirtiéndolo en un estado abortista hasta el momento del nacimiento, sin razones médicas y sin el consentimiento de los padres. Vayamos a las urnas y evitemos que esto suceda bajo nuestra vigilancia. Ahora, algunas personas pueden decir, pastor, ¿no estás siendo político? No, creo en la teología y el gobierno también intenta ser teológico. Nuestro trabajo es separarnos o alzar la voz cuando el gobierno intenta redefinir la familia, quitarle a los padres la crianza de sus hijos o adoctrinar a nuestros hijos con material pornográfico. Y para lograrlo, acudiremos a las urnas y haremos lo necesario para que el gobierno se aparte de su camino, porque la iglesia ha sido establecida por Dios. Entonces, hay una ira justa y si no te molesta, examina tu corazón.
también hay una ira injusta que siempre nos afecta. ¿Recuerdas cuando Jesús limpia el templo? Sí, estaba enojado y hubo violencia, pero no pecó. Si esta es tu historia bíblica favorita, entonces, según varios comentaristas, ocurrió una o dos veces. Sucedió al principio en Juan y más tarde en Mateo. Digamos que ocurrió dos veces. En dos ocasiones durante sus 33 años de ministerio terrenal, Jesús limpió el templo. No lo hizo regularmente. Si tu historia bíblica favorita es sobre Jesús golpeando a las personas, entonces no estás entendiendo el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Jesús vino a ser golpeado por aquellos que nos estaban golpeando. Fue maltratado en la cruz para que pudiéramos ser salvados, redimidos y rescatados. Hay momentos en los que Jesús actuó con violencia por la gloria de Dios y nosotros también deberíamos hacerlo, pero con un propósito diferente. Quiero que sepas que si te unes a Vive Conmigo también y haces tus contribuciones, estarás apoyando un equipo dedicado a combatir la trata de personas en todo el mundo. Nos asociamos con la Fundación Tim Tebow y contamos con un grupo de hombres y mujeres talentosos y con habilidades especiales basadas en su pasado. Cuando los niños y niñas claman por ayuda en nombre de Dios, este equipo bien equipado y financiado a través de nuestras contribuciones interviene y toma acciones firmes en colaboración con las autoridades locales para arrestar a los delincuentes y rescatar a las víctimas. Como dice Tim Keller, la ira es amor en movimiento para proteger lo que más amamos. En ocasiones, nuestras reacciones de ira no tienen un objetivo justo y no están protegiendo a quienes realmente debemos proteger, sino nuestros propios intereses, reputación y ego. Porque me siento avergonzado, sé sincero, sé que has tenido un día duro, pero cuando gritas a tus hijos, ¿estás protegiendo algo? Y cuando gritas en el coche, ¿qué tratas de proteger? ¿Qué hay cuando pierdes la cabeza en internet? ¿O tratas a tu cónyuge con silencio? ¿O gritas a la televisión por cable? ¿O te enojas con los árbitros? ¿A quién estás protegiendo? Y si estoy en el centro de todo eso, ¿estoy protegiéndome a mí mismo? La ira del hombre no traerá la justicia de Dios. En última instancia, la pregunta es si confías en Dios. Porque la mayoría de las veces lo que hacemos con nuestras acciones dice: Dios, no creo que tomes venganza y realmente necesitas mi ayuda. Pero cuando somos capaces de liberar, confiamos en que Él cubrirá con su gracia o enfrentará con su justicia. Todo pecado será contado. ¿Te das cuenta de esto? Será contado en la cruz, donde Jesús pagó por ello, o será contado en el infierno si la persona no se arrepiente y pagará por ello por el resto de la eternidad. Se puede confiar en Dios, se puede confiar en Dios. Ahora escucha, hombre, predicar es más fácil que vivir. Creo todo esto teológicamente y debo confesar, amo a Jesús. Esto no es un espectáculo, lo amo la palabra, la leo, rezo, canto con las manos en alto. Hago todo esto. Y también sé que Dios está produciendo su fruto en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No tengo que buscar estas cosas. Sé lo que son. Estoy en ello. Sin embargo, a pesar de que he permanecido en Cristo y he caminado con Él durante mucho tiempo, todavía hay momentos en los que mis emociones me dominan. Mi ira se apodera de mí. Mi carne se levanta y me pregunto, ¿qué está mal conmigo? Padres, ¿cómo van a creer los niños que Dios es un Dios de amor si cada vez que les hablas lo haces enojado? Esto es lo que trato, lo que me lleva a Romanos 7. Creo que el libro de Romanos 7 fue puesto ahí para personas como nosotros. Podemos estar de acuerdo en que el apóstol Pablo
cuando escribió el libro de Romanos, ya era cristiano? La respuesta es sí. No puedes leer la Biblia si no eres cristiano. Él había entregado su vida a Cristo, pero aún tenía luchas. Aunque no menciona específicamente la ira, era bastante agresivo. En una especie de oración le pregunta a Dios, ¿qué me pasa? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Él dice que hay una guerra dentro de él. Quiere hacer cosas buenas, se compromete a hacerlas, siente el deseo de hacerlas, pero no puede cumplirlo. También está el tema de las acciones malas que prometió no repetir, como gritar o usar palabras hirientes, pero aún así cae en ellas una y otra vez. Habla de una guerra interior y luego hace la pregunta correcta. No se pregunta, ¿qué debo hacer?, sino, ¿quién me salvará? Y entonces agradece a Dios por su Señor y Salvador Jesucristo, quien es aquel que lo salva. Por eso, para aquellos que están en Cristo Jesús no hay condenación. Hay un antiguo proverbio nativo americano sobre un jefe indio sabio y respetado por toda su tribu. Un periodista occidental vino a entrevistarlo para averiguar qué lo hacía tan impresionante. El periodista le preguntó, ¿por qué eres tan extraordinario? El jefe indio respondió, no lo soy. El periodista señaló cómo todas las personas lo admiraban y le dijo, a todos aquí les pareces increíble. El jefe indio explicó, mira, cada día me despierto y hay una guerra dentro de mí. Hay un perro bueno y un perro malo y están en guerra. El periodista quiso saber cuál de los dos ganaba y el jefe respondió, el que yo alimento. Esto se relaciona mucho con lo que Pablo nos enseña aquí. Algunos de nosotros estamos tan enojados porque alimentamos constantemente la ira. Vemos cosas que despiertan el odio y lo mismo hacemos con nuestra actitud. Lo que Santiago nos dice que debemos hacer es dejar algunas cosas y tomar otras. Los puritanos antiguos se referían a esto como mortificación y vivificación. Lo que alimentes en tu vida es lo que crecerá. Si alimentamos nuestra relación con Jesús, cosas como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol crecen. Pero si solo te alimentas de lo que el mundo ofrece, obtendrás lo que el mundo ofrece. Por eso dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Así que debemos desechar todo lo inmundo y la maldad desenfrenada. Cuando estamos gobernados por la ira, solemos decir cosas sucias y malvadas. A veces tienes que imitar hasta lograrlo, hombre. Aleja toda suciedad y no busques excusas para hablar de esa manera nunca más. No está bien llamar a alguien que está hecho a imagen de Dios con un nombre deshumanizante o degradante. ¿Te das cuenta de eso? Las palabras tienen un poder tan grande. El libro de Proverbios dice que las palabras descuidadas apuñalan como una espada, pero las palabras sabias llevan a la curación. Solo toma un instante clavar una espada, y aunque no fuera mi intención herirte, serías lastimado si te clavara una espada. Si eres descuidado con tus palabras, herirás a las personas y destruirás las relaciones. Algunos de ustedes han hablado muerte sobre sus hijos utilizando los nombres que les han llamado. Eso puede matar las relaciones y arruinar tu propio futuro. Necesitas eliminar todo lenguaje sucio y toda talk despreciable. Y debes revestirte de la justicia de Cristo. Escucha, las palabras son como la pasta dentífrica. No puedes meterlas de nuevo en el tubo. Te desafío a intentarlo cuando llegues a casa hoy. No puedes deshacer tus palabras. Son sumamente poderosas. Por eso dice que deseches toda suciedad y maldad desenfrenada y recibas o te revistas con mansedumbre la palabra implantada que puede salvarte a ti. En resumen, no podrás realizar esto solo. La palabra manso puede tener un significado negativo para algunos, especialmente para los hombres, ya que se asocia con debilidad. Sin embargo, en griego no tiene esa connotación.
Ser manso en griego significa ser como un caballo con bridas, un poderoso corcel de guerra que es entrenado y controlado. Cuando le pones un bocado y las riendas en las manos de otro dueño, este caballo vive más, es más fuerte y puede trabajar en conjunto para llevar cargas más pesadas. Por lo tanto, cuando recibimos humildemente la palabra de Dios, no es suficiente simplemente escuchar un sermón sobre la ira y esperar que algo cambie. Debemos entregar el control de nuestra vida a Dios en lugar de dejarnos llevar por nuestros propios deseos. Necesitamos permitir que la palabra de Dios se arraigue en nuestro interior, porque es lo que salvará nuestra alma. La Biblia también habla sobre la ira en Proverbios 14:17, advirtiéndonos que los que tienen un temperamento rápido actúan de manera necia y son odiados. ¿Has experimentado alguna vez cómo la ira te lleva a tomar decisiones terribles? Un necio es alguien que toma decisiones sabiendo que son incorrectas. Por ejemplo, fumar cigarrillos es una actitud necia. No estoy aquí para juzgar, simplemente estoy expresando una verdad. Sabes que te puede matar, no es una sorpresa. En cada paquete de cigarrillos hay una advertencia de los peligros y aún así la gente fuma. Solo quiero recordar que puedes hacer lo que quieras, pero de cierta manera estás comportándote como un necio. Y tú dices, está bien, eres un tonto. Cada vez que lo hago, alguien me dice, pastor, te vi fumando un cigarro. Los cigarros son geniales, así que eso no cuenta. Todo el mundo lo sabe, pero un hombre de temperamento rápido actúa tontamente. Proverbios 15. Una respuesta suave aleja la ira, pero una palabra áspera despierta la ira. Maridos, sabéis que no es lo que decís, sino cómo lo decís. ¿Lo habéis aprendido ya? No son solo las palabras que salen de tu boca, es el tono. No es solo la canción que cantas, es el tono en que cantas, ¿verdad? Siempre que digas, wow, 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 hey, hey, deja de llorar, deberías memorizar esto. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Escuchad, esposos, os daré un consejo gratis. Cuando os comunicáis con vuestra esposa, si habla de sentimientos, responded con sentimientos. Si habla de hechos, entonces podéis responder con hechos. Si mezcláis esas cosas, no será bueno. Te daré un ejemplo. Si tu mujer dice, me siento gorda, tú dices, se siente, y tú dices, no comas tanto, hecho, solo eres tonto. Una respuesta suave aleja la ira. Una palabra áspera despierta la ira. Quien es lento para la ira tiene gran entendimiento, pero quien tiene un temperamento apresurado exalta la insensatez. Nunca podrás retractarte. El hombre iracundo suscita contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua los pleitos. El que tarda en airarse es mejor que el poderoso, y el que domina su espíritu, mejor que el que toma la ciudad. El buen sentido hace uno lento para la ira, y es su gloria pasar por alto una ofensa. Te vas a ofender, pero para su gloria pasa por alto una ofensa. Nuestra cultura nos ha enseñado a reaccionar exageradamente a todo. Estamos esperando ser ofendidos. ¿Qué has dicho? Lo estoy tuiteando ahora mismo. Hacer. La Biblia dice que si haces eso eres un tonto. El buen sentido hace que uno sea lento para la ira y pasa por alto una ofensa. Eclesiastés 7, 8, 9. Mejor es el fin de una cosa que su principio. No importa cómo empiece. ¿Listo? Mejor es el paciente de espíritu que el soberbio de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira se aloja en el corazón de los necios. Verás, la ira no es solo una reacción, es un camino que cuando no se resuelve se convierte en amargura. Si no se aborda la amargura, esta fermenta y se propaga en tu vida, dañando todo a tu alrededor. Jesús nos advierte en Mateo 5, 22, pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano será juzgado. Cualquiera que insulte a su hermano será acusado ante el tribunal,
y quien diga tonto será condenado al infierno de fuego. En Efesios 4:31 se nos exhorta a desechar toda amargura, ira, enojo, griterío y calumnia junto con toda malicia. Pablo nos dice en Colosenses lo mismo, pero ahora debemos apartarnos de esas actitudes. De acuerdo con Pedro, otro apóstol, debemos desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia. Algunos de nosotros tratan la ira como un consuelo, llevándola con nosotros para sentir que tenemos control cuando todo está fuera de control. Sin embargo, la Biblia insiste una y otra vez, es tiempo de dejarlo. Lo dice claramente en las Escrituras. Cuando éramos niños, actuábamos como niños, pero ahora somos adultos y debemos actuar como tales. El amor no se enfada fácilmente y no guarda registro de los errores. Por lo tanto, si te aferras constantemente a estas emociones y te preguntas por qué estás siempre enojado, es porque estás llevando la ropa equivocada. ¿Recuerdas cuando Jesús va a la tumba de Lázaro? Él había estado muerto por 4 días. Ya había una piedra tapando el sepulcro, pero Jesús iría a sanarlo y a sacarlo de allí. La Biblia dice que se acerca, llama a Lázaro por su nombre y le ordena que salga. Muchos comentaristas dicen que lo llamó por su nombre para evitar vaciar todo el cementerio. Eso habría sido una escena muy impactante. No lo dicen textualmente, pero ¿sabes a qué me refiero? Luego, Jesús le dice a Lázaro que se quite la ropa que lleva de la tumba. ¿Por qué? Porque huele mal. Lázaro está vivo y las personas vivas no visten ropa de muertos. No cargamos con la ira por el resto de nuestra vida porque apestaría. Hacemos lo que sea necesario para alejar esas cosas. Y aquí está el motivo, porque así es como Dios nos trata. Esa es la diferencia fundamental aquí. Él dice que debemos desechar toda inmundicia y maldad desenfrenada con mansedumbre. Debemos recibir la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. La ira puede ser muy peligrosa. A causa de la ira, Caín mató a Abel. Moisés fue expulsado de la tierra prometida. Faraón perdió su ejército. Saúl perdió su trono. Balaam golpeó a su burro. Eso es mucho más gracioso en King James si lo lees así. Nabucodonosor perdió la cabeza. Pedro le cortó la oreja a un hombre. Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Los líderes judíos arrestaron y azotaron a Jesús. Lucifer intentó derrocar la sala del trono de Dios. Y sin embargo, Santiago nos dice que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. La razón es porque así es como Dios nos trata. Si Dios fuera rápido para enojarse, no estaríamos aquí. Habríamos sido juzgados por Dios como merecemos. ¿Crees que alguna vez has enojado a Dios? ¿Sabes que cada vez que has maltratado a otro ser humano, estás degradando a un portador de la imagen de Dios? ¿Sabes que cada vez que has insultado a alguien, podrías imaginarte a alguien llamando a tu hijo de esa manera? Piensa en las peores cosas que le has hecho a otras personas. Imagina que alguien trata así a tu hijo, ¿qué harías? Me enfadaría. Sabes que cada vez que has actuado con orgullo, has tratado de robar la gloria de Dios mismo. Te das cuenta de que cada pecado que hemos cometido lo hemos hecho ante un Rey todopoderoso, santo y justo. Él tiene muchas razones para estar enojado. Y sabes cómo Él responde. Se levantó de su trono en el cielo, se quitó su manto y su corona real, dejó su cetro. Él vino a la tierra con humildad como uno de nosotros, vistiendo la humanidad misma. Su vida fue perfecta, sin pecado ni desobediencia hacia su Padre. Nunca maltrató a nadie ni pronunció una palabra mala, pues en su corazón solo había amor por cada ser humano. Él compartió un mensaje increíble, invitando a todos los cansados y agobiados
a buscar descanso para sus almas en Él. Sin embargo, ¿sabes lo que hicimos? Lo matamos, lo crucificamos y lo clavamos en una cruz mientras miraba a aquellos que literalmente lo habían herido con martillos y clavos, y en medio de su sufrimiento, ¿qué dijo? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Luego exclamó, se acabó. Pero su historia no terminó ahí. Fue enterrado en una tumba prestada. Solo la necesitaba por el fin de semana, porque el domingo se levantaría. Y así lo hizo, apareciéndose a más de 500 personas durante 6 semanas. Después de esto, ascendió a la diestra de Dios Padre. Antes de partir, dijo una oración. ¿Cómo sabrá el mundo que sois mis discípulos? Por el amor que os tenéis unos a otros. Y desde hace 2000 años, Dios el Hijo ha estado sentado a la derecha de Dios el Padre. Mientras estamos aquí en este momento, Él está en presencia de Dios Padre. La Biblia nos dice que Él intercede y ora por nosotros. Esta es la razón por la que debemos ser rápidos para escuchar y lentos para enojarnos, porque así es como Él nos trata. Y llegará el día, créeme, en que la trompeta sonará, los cielos se abrirán y Él retornará. Todos se inclinarán ante Él, todas las rodillas se doblarán y todas las lenguas confesarán que Jesús es el Señor. Él será el Señor de tu salvación si le conoces por su gracia, o el Señor de tu juicio si no te inclinaste ante Él. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. ¿Y sabes cómo nos amó? Cuando hicimos cosas que lo enojaron, Él respondía con gracia. Y así esta semana, cuando te enojes y te des cuenta, ¿qué estoy defendiendo? Si defiendes a los portadores de la imagen de Dios, entonces estás tomando la decisión correcta, porque el enojo adecuado conduce a la acción correcta. Pero si estás defendiendo tu propio ego, entonces debes decir, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, mi carne se enfadará contigo. Pero Jesús, que vive en mí, quiero tratar a esa persona como tú me trataste cuando tenías el derecho de enfadarte conmigo. Así que escucha, la forma en que respondemos aquí importa mucho. Vamos a cantar, vamos a traer nuestras ofrendas y vamos a orar. ¿Te das cuenta de que la mayoría de las veces cuando te enojas, lo que más problemas te causa es tu boca? Es increíble cómo Dios ha orquestado esto. El mismo instrumento que puede escupir odio también puede ofrecer alabanza a Dios. Así que vamos a cantar y vamos a decir, haré lugar para ti. Elegimos esta canción porque la ira no resuelta deja espacio para el enemigo. Y hay áreas en tu vida donde el enemigo ha tomado residencia, pero Jesús gobierna y reina. Tienes que decirle al enemigo que se vaya y abrir espacio para Jesús. Te dije que lo más importante de ti es lo que piensas cuando piensas en Dios. Las personas que adoran y prestan atención a las palabras que cantamos tienen mejores pensamientos acerca de quién es Dios. Así que vamos a cantar, vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas como siempre lo hacemos. Vamos a traer lo mejor y vamos a orar. ¿Sabes por qué oramos? Porque el Dios del universo es lento para la ira y rápido para escuchar. No vas a darle información nueva. ¿Acaso vas a decirle algo que no sabe? Pero en el momento en que te arrodillas y dices, Padre, tienes toda mi atención, Él te escucha rápidamente. Vamos a recibir humildemente la palabra de Dios. Si luchas con esto, como yo lo hago, debes postrarte y decir, perdóname Dios, necesito tu ayuda. Según Santiago, una de las mejores cosas que puedes hacer es no simplemente escuchar la palabra y engañarte a ti mismo, sino hacer lo que dice. Hoy deberíamos estar llenos de maridos yendo hacia sus esposas diciendo, lo siento por... y sé preciso, no generalices ni culpes sus sentimientos. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es eso? No, tal vez debes ir a tus hijos y aceptarlo. Lo siento por haber dicho esas palabras.
Hay muchos jóvenes universitarios que deberían disculparse con sus padres por deshonrarlos con sus palabras. El jueves pasado fue el día de la Reforma y la primera de las 95 tesis que Martín Lutero escribió es que la vida cristiana debe ser de arrepentimiento diario. El arrepentimiento implica un cambio de opinión y de dirección. Si luchas con la ira como yo, entonces debemos orar y adorar juntos. ¿Podemos ponernos de pie? Permíteme orar por todos nosotros. Amado Padre Celestial, te amamos infinitamente. Gracias porque eres paciente y mostraste tu amor hacia nosotros. No nos has dado lo que merecemos. En lugar de eso nos diste el regalo de tu Hijo Jesucristo. Te pido que tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros y que podamos reflejar tu amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Por favor, haz que seamos amados y que amemos a los demás. Cuando veamos algo que te enoja, ayúdanos a actuar para tu gloria y para proteger a quienes son imagen tuya. Pero cuando busquemos protegernos a nosotros mismos, te pido que pongamos nuestras vidas en tus manos y respondamos a los demás como tú nos has respondido a nosotros. Te necesitamos, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, respondamos, cantemos, adoramos. Daré espacio para ti. Traigamos nuestros diezmos y ofrendas y oremos. Si necesitas la ayuda de Dios o si sabes que necesitas arrepentirte esta semana, te desafío a que vengas aquí, te arrodilles ante un Dios que siempre escucha nuestras oraciones. Respondamos.